Cateriano envía a sus agentes de prensa al hall de los Pasos Perdidos a decirle a los reporteros para que redondeen información, ¿no? Fuentes por ahí, bla, bla, bla. Y luego sale Luciana a decir que al señor Cateriano le falta hombría. Me parece una falta de respeto por parte del ministro Cateriano el haber filtrado de esta manera información que debe ser confidencial, ¿no? Información de una relación entre maestro y alumna. Y que no sabemos si es exacta, ¿no? Exacto. Primero, no sabemos si es que es verdad y no tienen absolutamente nada que ver con el debate que se estaba produciendo en el Congreso de la República. Que dicho sea de paso, el ministro no ha contestado la pregunta de fondo. ¿Con quién estuvo conversando en el audio de la luz verde? Hasta ahora no se sabe. Ahora hasta sus propios congresistas de la bancada nacionalista le están exigiendo que dé el nombre. La opinión pública necesita saber, por una cuestión de transparencia, con quién conversaba en el audio de la luz verde. Y si no está revelando el nombre de su interlocutor, ¿qué evidencia ese secretismo? Que algo está escondiendo. ¿Algo de qué algo cariz? Turbio. Algo turbio. Por eso se le interpeló. Al grupo, a la bancada fujimorista, llegó una serie de rumores de que la persona con la que él estaba conversando ese audio era el señor Óscar López Meneses. Al no, digamos, descifrar, decir, contar su verdad, al no decir quién es la persona con la que él estaba conversando, las dudas todavía nos quedan. Y mientras él no sea transparente, la opinión pública también va a seguir teniendo muchas dudas con respecto a este ministro. Le ha ofendido a su bancada la palabra fujimontesinistas. En un intercambio que tuvieron ayer con Daniel Abugataz, le pidieron que retire la palabra porque lo ven ustedes como un insulto y después de más de 10 años ustedes no han podido desmarcarse de Vladimiro Montesinos. Esto, repito, lo toman ustedes como una ofensa, pero es percepción de gran parte de la población que hubo ahí una asociación. Es la puya y es el ataque de una persona. Durante más de 13 años se han enfrentado muchos procesos judiciales. Se trató de poner en un mismo saco al fujimorismo y al montesinismo. Después de tantos años hemos separado al montesinismo de nuestro grupo político. ¿Creen ustedes haberlo logrado? Por supuesto, tan es así que nuestro grupo político es el segundo grupo político más grande en nuestro país, es el primer grupo de oposición y en la última elección, por 1,5 puntos, casi logramos el triunfo. Entonces, si es que no se hubiese logrado separar, yo creo que nuestras expectativas políticas serían mínimas. Keiko, hay un problema que no sé si lo están advirtiendo, y es el siguiente. Durante la investigación, muy probablemente se comience a rebuscar información de los últimos años, que digo 5, que digo 10, probablemente 12 o 15. Y allí se van a encontrar con Óscar López Meneses y evidentes, probados, confirmados vínculos, no solo con Vladimiro Montesinos, sino con la bancada Perú 2000, de la cual él fue asesor. ¿Cómo hacer para manejar esta delgada línea que los coloca, para los más críticos del fujimorismo, en un delicado conflicto de intereses? Porque investigan evidentemente a López Meneses, pero López Meneses está en el historial del fujimorismo. Desde un inicio, la propuesta de nuestro grupo político fue buscar a una persona de la oposición para que presida esta comisión investigadora. Planteamos que podía ser el señor Galarreta. Al PPC, como no pudo participar, lamentablemente no pudimos concretar esa propuesta. Sin embargo, llegada el momento de la elección, nuestro grupo político votó por la candidatura de la señora Cecilia Tait. Ya conocemos la historia, fue el señor García Belaúnde quien ganó la elección, pero lamentablemente pues cometió un grave error político de asistir a Palacio de Gobierno frente a la invitación del presidente de la República. Entonces, la elección y la ratificación de Juan José Díaz Llós no se da porque lo hemos buscado, sino se da por errores de terceros, pero además por el respaldo
de varios grupos políticos. De acuerdo. Han votado el tema a favor, es que ahora Solidaridad, ustedes tienen la el sartén APRA por el mango. y la señora Entonces mi pregunta Cecilia. iba si... Juan José ha sido muy claro Ya, y va a ver. ser absolutamente cuidadoso de ser imparcial y buscar una investigación de fondo. El gobierno planteaba hacer una investigación desde las raíces, decían ellos, pero yo creo que era desde las raíces para irse corriendo por las ramas. Aquí lo que se tiene que investigar es quién en este gobierno ha tomado la decisión de dar seguridad a las casas de López Meneses y de su padre. ¿Y qué cosa había en esa vivienda? La verdad que al ver las actitudes tan agresivas por parte de algunos miembros de ese gobierno, nos hace, digamos, sospechar que algo importante había en esa casa, porque vemos que todos tiemblan dentro del Poder Ejecutivo. ¿No le parece a usted que la delgada línea, e insisto, que es una delgada línea en la que ustedes están caminando? ¿Qué sucede si en esta investigación encuentran un nexo con el fujimorismo? ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que efectivamente con la presidencia de un fujimorista se va a llegar a la verdad? Es un miembro de 7. Pero es el presidente. Es el presidente, pero además, si es que hubiese una actitud o un error por parte del congresista Juan José Díaz Dios, que no lo creo, lo que se llevaría a cabo es lo que ocurrió con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene mucha experiencia, pero que cometió un error político. En ese caso, el congresista Juan José Díaz Dios va a tener mucho más cuidado para actuar de manera imparcial, objetiva y buscando la verdad. Aquí no se busca tumbarse un gobierno, acá lo que se busca es conocer la verdad. Y en ese trabajo lo acompañarán esta mesa directiva multipartidaria. Recordemos que la decisión y el voto de una sola persona dentro de un grupo político de 7 puede ser muy poco. Ahora, pero te das cuenta que López Meneses, ¿no?, puede ser, si miras el trayecto de la investigación, si comienzan a aparecer datos que comprometen a este gobierno, porque yo sí estoy de acuerdo que la línea de investigación debe comenzar por el resguardo. Pero López Meneses no apareció pues en octubre, ¿no? López Meneses aparece con Montesinos, con Malca, tomaba ahí el trago, se le caía el trago y estaba con Montesinos y Montesinos asesoró a tu padre. Entonces, yo no sé si lo estás viendo, pero si aparecen evidencias de López Meneses, podría incluso hasta complicarle las aspiraciones políticas a tu partido en el 2016. Nosotros no tenemos miedo a que se investigue hacia el pasado. Se tiene que llegar a los 90, a los 80, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque a nosotros ya se nos ha investigado 8 comisiones investigadoras durante el gobierno del señor Valentín Paniagua y durante el gobierno del señor Toledo, han expurgado a cientos de personas. Si es que en esta investigación se encontrase que algún miembro de mi grupo político tiene nexos con el señor Óscar López Meneses, pues Juan José se inhibirá. Ustedes van a ver una actitud ética. O sea, es una presidencia supeditada a cualquier evidencia que los conecte con el pasado, sí, con el fujimorismo. Y Juan José, que es un congresista además joven, que recién está participando en política, pues va a ser bastante cuidadoso. Yo el día de ayer he conversado con él y él, digamos, él tiene toda una vida por delante y va a ser muy cuidadoso de no manchar su honra, de hacer un trabajo serio y responsable en la que además está garantizado porque son 7 miembros, de los cuales solo 1 pertenece a Fuerza Popular. A ver, vamos cambiando de tema. Solo para terminar, sí, pero ¿recuerdas que el abogado de tu padre hoy tiene una foto con López Meneses del año 2001, del año 2000? Bueno. O sea, digamos que, o sea, se veían, como que se frecuentaban, como que... Según la opinión del abogado, él no tiene una relación con él. Lo que han mostrado es una foto. Claro. Pero aquí, Jaime, vuelvo a repetir. Pero era un vocal, pues, del el tema de fondo
es saber quién en este gobierno ha tomado la decisión de otorgarle seguridad, que ha sido ilegal. Más de 30 personas de personal policial resguardando esa casa. Esta decisión durante 18 meses significa además que ha trascendido a ministros de Estado. Entonces, la decisión que han tomado es de muy alto nivel en este gobierno. A quien se le está investigando es a este gobierno. A ver, vamos con otro tema. ¿Qué le parece a usted las declaraciones del presidente Ollanta Humala respecto a la supuesta concentración de medios? ¿Le han parecido afortunadas? ¿Le parece que es un debate que tenga que salir del Ejecutivo? El problema que hay entre el Grupo El Comercio de la República es un tema entre privados. Ellos antes además eran socios, hoy están enfrentados por un proceso comercial que benefició a uno y logrando que el otro no logre su objetivo. Pero además es un proceso que en estos momentos se está llevando a cabo en el Poder Judicial. Pero que podría discutirse gracias a esta propuesta de Dahmer. Exacto. Lo que a mí me ha preocupado es las declaraciones del presidente de la República señalando primero que la adquisición ha sido vergonzosa y teniendo una frase muy desafortunada, indicando ahorita no es ilegal. O sea, que quiere decir que él o su grupo político o sus aliados más adelante van a presentar un proyecto de ley para que después sí sea Ya lo legal. anunciaron Entonces, que van a presentar. La verdad que todo esto vulnera la libertad de expresión, porque lo que hay que entender en el tema técnico de lo que se refiere a la concentración de medios, el artículo constitucional para, digamos, proteger y que no haya concentración de medios se refiere a la televisión y a la radio, donde hay un número limitado de frecuencias, sí. Por lo tanto el Estado los maneja y es quien se encarga de manejar este aspecto de la prensa. Lo que se refiere a la prensa escrita, no hay límites. No hay límites para que alguien entre e imprime un diario. Por lo tanto, es un, digamos, mercado ilimitado. No se puede, entonces no podría haber una concentración de algo ilimitado. Lo preocupante es la opinión del presidente de la República. Pensar de que su sola opinión genera un debate es bastante ingenuo, y yo no soy ingenua. Su opinión de manera tan agresiva, por supuesto que puede influenciar en un proceso judicial que no debe de politizarse. Entonces, ¿qué ha llevado al presidente tomar partido por un grupo editorial de dos que se están enfrentando? Yo lo que veo, Jaime, no hay que ver solamente el árbol, hay que ver el bosque. En el último año se han vulnerado y se han limitado las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, en la reforma de las AFPs, lo que se ha logrado es que el gobierno decida por un concurso a dónde van a ir los nuevos aportantes. El ciudadano, el nuevo aportante, no tiene el derecho de elegir a qué AFP quiere ir, a qué AFP quiere aportar en los próximos años, y por lo tanto uno pierde esa capacidad de elección. Nosotros dentro de nuestro grupo político presentamos una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional porque creemos que se están vulnerando nuestras libertades. Por otro lado, vemos que este gobierno quiere además controlar y vulnerar la autonomía de las universidades. Entonces, vemos una serie de hechos. ¿Hacia dónde va eso? Lo que vemos es que se está desempolvando el plan de la gran transformación. ¿Tiene usted temor de eso? Tengo mucha preocupación, porque ya hemos visto en otros países de la región cómo termina cuando un presidente de la República se enfrenta a los medios de comunicación, a los medios de la prensa escrita. Y en nuestro país ya se ha rechazado ese modelo y ese rumbo chavista. Tan es así que el señor Ollanta Humala, en la segunda vuelta, tuvo que hacer un compromiso en la Universidad de San Marcos para descartar la gran transformación y plantear la hoja de ruta. ¿Entonces quiere romper ese compromiso?
Es lo que a nosotros nos está preocupando, no solamente con estos hechos que yo estoy comentando, sino también con su intento de nacionalizar Repsol, ¿no? Todos estas acciones que está tomando el gobierno es preocupante y estaremos muy atentos. Bien, muchísimas gracias Keiko Fujimori por estar esta mañana con nosotros. Siempre es bienvenida porque es bueno debatir estos temas desde todas las posiciones políticas. Muchas gracias. Gracias, Keiko. Bien, vamos a la pausa y vamos a regresar. Fíjese, taxistas